Julio, nace un niño con síndrome de Down. ¿Qué cuidados básicos debería tener durante sus primeros días de vida apenas posparto? En primer lugar, algo muy delicado es conversar con los padres sobre el posible diagnóstico de síndrome de Down, porque si bien el síndrome de Down tiene unas características físicas más o menos claras y evidentes, y uno puede adelantar un diagnóstico a los padres, es mejor comprobarlo a través de un examen de sangre, comprobar si efectivamente es un síndrome de Down. Eso es lo primero y una de las partes más delicadas. Los cuidados que el pediatra o el neonatólogo debe considerar en estos casos de síndrome de Down, básicamente es pensando las complicaciones con las que nacen estos niños. Y estos niños tienen varias posibilidades de complicarse en las primeras horas o días de vida. Una de las más importantes son las cardiopatías, ¿no? Las enfermedades del corazón son muy frecuentes, hasta 40-50% de niños con síndrome de Down las tienen, y de diferente tipo. Puede ser unas que no sean tan graves, otras que son muy graves, las que llamamos las cianóticas, o sea, de los niños azules, etc. Entonces, los primeros cuidados van hacia ese problema, ¿no? Cuidar que el niño, o descartar que el niño Down tenga un problema cardíaco en las primeras horas de vida. Los cuidados generales que se dan a cualquier recién nacido se deben dar también en los niños con síndrome de Down, ¿no? Y observar otro tipo de complicaciones con la glucosa, con su hemoglobina, obviamente con la función de la tiroides, algunas más, y conectar con especialistas en medicina física y rehabilitación desde temprano, ¿no? Desde los primeros días de vida. A eso también quería ir. ¿Qué tipo de estimulación debería darse inmediatamente apenas, confirmado que existe el síndrome de Down? La estimulación más temprana se da alrededor de los 2 semanas de recién nacido, cuando ya uno tiene un diagnóstico más claro de la situación del bebé específicamente. Y esta situación implica que el especialista en medicina física y rehabilitación comienza a manejar la parte motora gruesa del recién nacido, del lactante con síndrome de Down, ¿no? Sin llegar a especificaciones, son algunos ejercicios de estimulación que hace de que sus músculos, que normalmente están flojitos, entre comillas, puedan comenzar a desarrollarse mejor, ¿no? Los músculos del cuello, los músculos en general. También hay otros grados de estimulación del lenguaje, etcétera, de otros sistemas que se van a dar muy posteriormente, ¿no? Pero uno tiene que hacer un seguimiento de los 15-20 días de vida. El proceso de desarrollo durante los primeros días y primeros meses de nacidos de un niño con este síndrome definitivamente no es igual que el de un niño que no lo tiene. Definitivamente hay un retraso psicomotor de diferente grado, porque hay niños con síndrome de Down que tienen un retraso mucho menor que otros niños con el mismo síndrome, ¿no? Eso es importante aclarar. Por ejemplo, ¿qué tipos de retrasos se reportan? El retraso psicomotor se refiere a un retraso, por ejemplo, en iniciar la actividad motora gruesa, es decir, cuando se demora en sentarse, se demora en llegar a pararse, se demora en lo que es deglutir normalmente, o sea, deglutir alimentos sólidos o líquidos normalmente. Obviamente el lenguaje también es atrasado, ¿no? Y el comportamiento también es alterado muchas veces. Hay una alteración conductual que no es grave por lo general, no es una alteración conductual muy llevable, ¿no? ¿Cuál es el riesgo principal que podría tener un niño que nace con estas características? Las características del síndrome de Down, como dije al principio, tienen como riesgo principal las cardiopatías, ¿no? Las enfermedades del corazón son las más, digamos, que ponen en riesgo de vida incluso a los niños con síndrome de Down. Otras enfermedades como alteraciones del riñón o alteraciones neurológicas, etcétera, por lo general son más manejables. En cambio, el corazón, en un porcentaje pequeño, felizmente, suelen ser algunas graves. ¿Qué instituciones recomiendas tú a donde los padres podrían llevar a sus hijos para comenzar a darles esta estimulación a la que te refieres? Bueno, sin dar nombres específicos, hay instituciones que tienen la capacidad de manejar específicamente niños con capacidades diferentes, y el síndrome de Down se encuentra entre estos casos. Entonces, no recomiendo definitivamente tratar de que ingresen a instituciones o nidos, llamémoslo de alguna manera, donde se atienden niños que no tienen ningún problema de psicomotriz. Yo recomiendo que sean esto, porque muchas veces las mamás, incluso cuando tienen niños con síndrome de Down límite, es decir,
con un desarrollo psicomotor, un retraso de desarrollo leve, piensan de que, o a veces les recomiendan que pueden ingresar a nidos donde hay niños normales. Eso sí, no se lo recomiendo. El nido o la institución debe tener dos características, ¿no? Uno, que tenga una psicóloga y neuróloga o neurólogo que se especialiste en estos casos, y otro, que los terapistas físicos también sean especializados en este tipo de niños, ¿no? Eso es lo básico. En general hay privados y hay también obviamente instituciones del Estado que pueden ayudar.